Ok, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo episodio, el segundo, de la Escuela de Neurodesarrollo de Neuroinnova Plus. ¿Sí? Neuroinnova Plus es una iniciativa del Centro de Especialidades Neuropsicológicas Neuroinnova, en el cual semana a semana vamos a tratar diferentes temas. Lo de hoy, del día martes, les recuerdo a todos, es centrados en temas del neurodesarrollo. ¿Sí? Esta escuela, recordarles que está retransmitida al mismo tiempo en Facebook, Instagram, YouTube, y la van a poder encontrar a posteriori en nuestro canal de Spotify, dedicado a cada una de las escuelas. Ok, el día de hoy, como vieron en el anuncio, nos vamos a hablar de diferentes factores que influyen en el desarrollo de los niños y niñas, pero antes me gustaría traer a colación, estamos 4 de abril, el día 2 de abril fue el día de concientización del autismo. Más o menos ya manejamos este concepto, ¿no? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a diferentes aristas valga la redundancia, ¿no? Del desarrollo de las habilidades de los niños y niñas, básicamente, o las principales que se ven trastocadas, ¿no? Es la comunicación social, que incluye, ¿no? La comunicación verbal y no verbal, la mirada, el poder generar atención conjunta, también ciertas situaciones motoras, presencias de estereotipias, intereses restringidos, dificultades en la flexibilidad cognitiva, interacción social, ¿no? Como les decía al inicio, no poderse vincular con niños de su edad, con adultos, poder realizar las actividades de la vida diaria con una independencia, ¿sí? Realmente este día se forjó o se dio en la Organización de las Naciones Unidas para poder visibilizar una de las tantas situaciones o condiciones del neurodesarrollo que forman parte de la neurodiversidad. ¿Okay? Se utiliza como una lucha de derechos, de empoderamiento, de visibilización para poder poner sobre la mesa las necesidades que tiene este grupo, desde la primera infancia, desde su nacimiento hasta la adultez, poderlos incluir desde sus derechos, desde el inicio, ¿no? Una escolaridad, una intervención terapéutica y académica adecuada, adaptadas a sus necesidades, ¿no? Tenemos todas esas políticas públicas que nos permiten ya poder luchar por los derechos, poder solicitar adaptaciones curriculares, en este caso para cada uno de los niños, siempre y cuando, evidentemente, hagamos una evaluación adecuada, interdisciplinar. Tienen que haber muchos profesionales alrededor de esto, ¿no? Neurólogos, psiquiatras, pediatras, inclusive, que empiece desde esa primera línea, psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje. Y es muy importante, inclusive, tomar ese papel, ¿no? Desde la atención primaria, que médicos, pediatras, médicos que se hacen cargo de la primera línea de la atención de niños y niñas estén capacitados para poder generar esos cribados, esos checklists que se conocen, ¿no? Para poder identificar ciertas conductas o ciertos retrasos en el desarrollo que nos indiquen o nos lleven hacia una necesidad de explorar, evaluar y poder analizar esa historia clínica y poder empezar a trabajar lo más pronto posible en el autismo, ¿no? El autismo tiene su día, como otras condiciones que las hemos visto, para visibilizar y luchar por esos derechos. Y va a acotación, en este caso, del tema que tenemos hoy, sobre todo porque vamos a hablar sobre el tema de las anomalías del desarrollo, ¿sí? El desarrollo, o como lo hablamos en el capítulo anterior, ¿no? En el neurodesarrollo, en la vida prenatal, la vida intrauterina dentro de mamá, existen varias condiciones que va a permitir un desarrollo óptimo, ¿no? Lo hablamos, un ambiente familiar o un ambiente libre de violencia, una nutrición adecuada, un cuidado de agentes ambientales que puedan afectar al desarrollo del niño o la niña. También hay que tener en cuenta que los antecedentes familiares pueden llegar a afectar a su desarrollo, pero necesariamente tenemos que cuidarnos, ¿no? Incluso la planificación familiar, el poder planificar, el poder tener procesos de generar esta planeación del nacimiento, ¿no? A través de suplementos vitamínicos, ir tomando todas las precauciones necesarias para que desde ese momento se empiece a cuidar y a fomentar un neurodesarrollo positivo, ¿sí? ¿Cómo los podemos diferenciar estas anomalías del neurodesarrollo, ¿no? Por orígenes. Suele ser una de las clasificaciones más simples, más generalizadas y que todos solemos compartir, ¿no? El primero es el origen genético. Como sabemos, la genética juega un papel muy importante en la expresión de los genes,
existen muchos procesos en los cuales el ADN se va replicando, se va alargando y va formando esa parte, esa base, para ya el desarrollo celular simple, llegando a estructuras más complejas como suele ser nuestro cerebro y el sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué afecciones o qué síndromes encontramos cuando existe una alteración genética? Sabemos que se pueden dar por translocación, ¿no? Un pedacito de un gen pasa a otro, por mutaciones, cambia cierto gen, aparece un gen más, ¿no? Como conocemos a la trisomía 21 o el síndrome de Down, el síndrome de Turner o otros tipos de síndromes o mutaciones que también pueden afectar específicamente a un sistema u órganos, ¿sí? Algunos tienen sus características, rasgos específicos, físicos e incluso en síndromes orgánicos como los cardíacos que suelen tener el síndrome de Down, otros compartidos como el síndrome de Angelman, Turner y el Down, por ejemplo, cierto grado, dependiendo del nivel de cada uno de los chicos evaluados, ¿no? Su condición o su desarrollo intelectual, que va a depender mucho también del proceso de intervención y en qué edad lo comienza. Otro de las categorías para poder diferenciar estas anomalías del desarrollo o neurodesarrollo, ¿sí? Y luego ya, como les comentaba, ¿no? Posterior desarrollo de órganos y sistemas, es lesiones cerebrales que se pueden dar desde la vida prenatal, durante el parto o posparto, ¿sí? Estas pueden ser por hipoxia o hipoxia durante el parto, me pudo haber generado ciertos derrames isquémicos a nivel, en este caso, cerebral, la anoxia, ¿no? La falta de aire, se puede generar también luego de una lesión o una caída, un golpe fuerte, frecuentes golpes o caídas que pueden tener los chicos que poco a poco van generando ciertas dificultades, como puede ser epilepsia, se pueden presentar en ciertos casos los traumatismos, hidrocefalia, dependiendo de la intensidad del golpe o el accidente que pudo haber tenido el chico. La malnutrición no solo afecta desde la parte prenatal, la malnutrición nos puede llevar a un síndrome que ahora conocemos como bajo peso al nacer, que actualmente tiene junto a la prematuridad, es decir, nacimiento de los niños y niñas antes de las 37 semanas, bastante predisposición, una alta predisposición a desarrollar algún síndrome neurológico que pueda afectar al desarrollo de los niños y niñas y presentar unas dificultades a posteriori, ¿no? A lo mejor no en la primera infancia, pero sí en su adaptación al sistema educativo, en su adaptación al sistema, en este caso, familiar, social, ¿sí? También los otros agentes que comentaba, ¿no? Los teratógenos que no son a causa genética, sino más bien por exposición a sustancias, por ejemplo, puede ser el plomo en las cañerías, o a virus, ¿no? Un virus por el mosquito, por ejemplo, del Zika, si entra en el cuerpo de la madre puede causar microcefalia y, por ejemplo, un virus de la toxoplasmosis puede causar ciertas malformaciones prenatales o nos puede acompañar en el desarrollo de la primera infancia. También hay multicausales, no está muy claro todavía cuáles son las causas de ciertas patologías, como por ejemplo la epilepsia, ¿no? En algunos casos es muy clara porque después de un accidente cerebrovascular se puede presentar, pero en otros casos no hay una definición o un origen específico que pueda afectar directamente la función de las actividades cerebrales superiores, ¿no? Memoria, atención, incluso la socialización, la cognición social, diferentes situaciones que puedan ser afectadas. Ya les hablé de la prematuridad también, que junto a la malnutrición puede generar procesos que realmente afecten al desarrollo de las habilidades cognitivas superiores. También un origen que a lo mejor se está estudiando actualmente, que es el tema de la negligencia, el maltrato infantil, que puede generar también durante el desarrollo problemas de aprendizaje, problemas de memoria, problemas de atención y que se van generando o incluso instaurando ya no solo en la funcionalidad del cerebro de los niños y niñas, sino también en el sustrato biológico. No funciona de la misma manera y a veces esta violencia llega a ser extrema que puede causar lesiones y como ya lo hablamos, las lesiones cerebrales es una de las causas por las cuales puede haber este desarrollo anómalo. Sí, entonces por niveles también las podemos dividir. Yo creería que la división más idónea podría ser a nivel físico, a nivel morfológico del cerebro, ese desarrollo anómalo que se puede dar durante la primera infancia o infancia tardía, adolescencia, ¿sí? Por una lesión, como lo habíamos hablado, por una malformación genética, por alguna situación que haya generado una afectación durante el desarrollo del sistema nervioso central de los niños y niñas y de origen funcional.
significa que mi cerebro se desarrolla o el resto de mis órganos se desarrollan de una manera adecuada, idónea, pero conforme se va desarrollando ciertas áreas cerebrales, la neurogénesis, la plasticidad cerebral, las conexiones neurales, ¿no? La sinapsis cerebral no se va cimentando, no se va desarrollando, no se genera esa arborificación que se tiene que generar, ¿no? Desde procesos simples como puede ser captar un estímulo hasta procesos superiores que puede ser entender qué está pasando. ¿Sí? Entonces, esa funcionalidad se ve alterada. No hay una afectación desde el punto de vista biológico. Todas mis áreas cerebrales, mis órganos y sistemas están conservados, entonces no estamos funcionando de la misma manera y puedo presentar problemas que se pueden identificar en la vida diaria o en la parte o etapa académica. ¿Sí? Uno de los principales indicadores que se utiliza desde el momento 1 del nacimiento, los primeros minutos, es la prueba del Apgar. ¿Sí? Se puntúa del 1 al 10, tiene algunas valoraciones que mide el ritmo cardíaco, el esfuerzo de la respiración, el llanto, tono muscular, y se da puntuaciones y es el primer predictor que tenemos de una posible complicación o incluso una discapacidad que puede haber en ese neonato o nonato, depende del tipo de parto. ¿Qué tipos de alteraciones vamos a encontrar ya cuando se generan todas estas afectaciones del sistema nervioso central? De tipo motor, ¿no? Las que conocemos, dificultades para la movilización, para el equilibrio. Puede haber habido una malformación que me genere una agenesia. ¿Qué significa una agenesia? Una agenesia es no, nacer sin una extremidad. Puedo tener agenesia de mano derecha, mano izquierda, nacen sin esa parte, ¿no? Incluso se puede dar agenesias no solo desde el punto de vista físico de movilidad, sino también una agenesia, por ejemplo, del cuerpo calloso. ¿Sí? El cuerpo calloso es una estructura que nos permite conectar mi hemisferio izquierdo y derecho. Si yo tengo esa parte que ya viene predispuesta genéticamente, que no se ha replicado, que no se ha producido, voy a tener muchas dificultades a nivel cognitivo. Otros trastornos que se pueden dar son los de nivel sensorial, ¿no? Los más conocidos pueden ser la pérdida auditiva, la pérdida visual, ¿no? Lo que conocemos como ceguera o sordera, pero también tenemos dificultades olfatorias, dificultades sensoriales, ¿no? En las cuales vemos que, por ejemplo, en muchos de los casos del neurodesarrollo, niños o niñas que cuando se enfadan mucho se golpean, pero se genera por esa hiposensibilidad. Ellos tienen mucha tolerancia al dolor porque no lo sienten. Se golpean fuerte, se pueden llegar incluso a generar mucho daño, pero no están sintiendo el dolor como lo podríamos sentir las personas que hemos desarrollado bien el sistema sensorial. Incluso los sistemas vestibulares. El sistema vestibular hace referencia a mi capacidad de equilibrio, ¿no? Mi capacidad de identificar mi cuerpo en el espacio. Entonces, puedo tener cierta afectación que me afecta mi equilibrio y evidentemente si yo tengo problemas de equilibrio, mi conducta no va a ser la más adecuada, siempre voy a estar irritable, voy a estar hiperactivo y si no se ha identificado esa dificultad o ese trastorno del desarrollo específico sensorial, podemos confundir las patologías y podemos llegar a dar ciertos diagnósticos erróneos. Por eso es importante realizar la anamnesis, poder generar en este caso todo un proceso de estudio de la vida de la historia de vida y de los procesos que se han realizado desde el punto de vista médico. El desarrollo del lenguaje, ¿no? Lo sabemos. El lenguaje tiene dos componentes, el lenguaje comprensivo y el expresivo. Puede haber dificultades de ambos, puede haber de uno solo, ¿no? Problemas solo de articulación, comprendo perfectamente, pero no articulo, tengo ciertas dificultades. O también la parte de la comunicación no social, comunicación social. Específicamente, puedo desarrollar mi lenguaje, lo conozco, puedo expresarme, pero la interacción social, esa no verbal, esa poder identificar ciertos rasgos, es la que me puede llevar a tener ciertas dificultades en el desarrollo y que pueden influir en mi desarrollo social, ¿no? El desarrollo social de los niños es un proceso que se va generando, ¿no? Se genera desde la sonrisa social, la búsqueda de la mirada, el atender a mi nombre, ¿no? Cuando hay ciertas afectaciones por esa misma dificultad, puede ser por una disfunción, por un síndrome o un trastorno de neurodesarrollo, simplemente por un tema funcional, como una epilepsia que esté afectando, por ejemplo, el área prefrontal o al sistema de neuronas espejo que actualmente se conoce que es aquel que nos permite interactuar y copiar e identificar las acciones o las intenciones de los demás y todo eso que nos ha llevado al estudio de teorías de la mente, de entender y actuar en sociedad, puede estar siendo afectado por un proceso que puede ir más allá de la expresión de una neurodiversidad, ¿no? De un trastorno de neurodesarrollo, puede ser una alteración funcional, física. Por eso vuelvo y repito, es muy importante poder hacer este estudio previo
de toda la clínica con todos los profesionales de manera interdisciplinaria. Y yo creo que los más llamativos y los que traen a muchos padres con sus hijos a consulta son los trastornos del aprendizaje y la conducta, que son los más visibles, ¿no? Se llaman conductas exteriorizadas, causan una disrupción, causan un efecto negativo sobre el entorno educativo, el entorno familiar. Puede afrontar a muchos entornos que evidentemente me llaman a mí a una alerta, poder decir algo hay de dificultad acá y tenemos que intervenirlo, ¿no? Tengo dificultades de la lectura, puedo presentar dificultades de la escritura en conjunto, puedo presentar problemas de conducta, ¿sí? Lo que se llama ser un poquito oposicionista, hiperactivo, dificultades para regular mi conducta, todas estas dificultades del desarrollo de diferentes habilidades, siempre cuando hacemos la evaluación o la transmisión de la información a los padres es importante decirles que o diferenciar entre kit o reserva cognitiva o habilidades cognitivas que son específicamente memoria, atención, planificación, resolver un problema, y habilidades que vienen dadas desde el neurodesarrollo, ¿no? Que es mi capacidad de motora gruesa, como salto, brinco, corro, habilidades de motricidad fina, cojo el lápiz, inserto, abrocho un botón, habilidades, por ejemplo, ya más específicas como son la comunicación, la socioemocional, ¿no? Que también me relaciono con mi entorno, la adaptativa, mi conducta adaptativa hace referencia a mi independencia, qué tan independiente soy para alimentarme, si ya controlo el esfínteres o no, si puedo expresarme y hacer peticiones. Todas estas áreas requieren ser evaluadas y generar un perfil del paciente, un perfil del niño, la niña, del adolescente, que nos permita una evaluación específica para identificar esas anomalías en el desarrollo, que puede ser de neurodesarrollo, como puede ser de otros sistemas u órganos, como lo comentaba al inicio. En este caso, daríamos por terminado acá este tema, siempre teniendo en cuenta que es importante poder generar la visibilidad de toda la historia clínica, de todas las acciones realizadas para identificar esos problemas, y tiene que ser de manera interdisciplinaria. Poder identificar ese perfil, esas necesidades y actuar en función de esas necesidades. Se puede dar un diagnóstico a 10 niños, un diagnóstico de TEA, pongamos el ejemplo, pero esos 10 niños no van a ser iguales entre ellos. Van a tener necesidades específicas, un entorno diferente, y sus padres van a tener habilidades diferentes que requieren ser apoyados por ese grupo de terapeutas que está allí y que va a permitir desarrollar esas habilidades y llevar a buen puerto el objetivo que va a ir de la mano, ¿no? Terapia, casa, escuela. Bueno, en este caso cerramos el día de hoy, sin antes recordarle que en Neurinova somos un centro de especialidades que se centra en evaluaciones y diagnósticos neuropsicológicos y psicológicos, terapia, innovamos con neurotecnologías como la estimulación magnética transcraneal y la terapia de realidad virtual, tanto en terapias y evaluación, que nos permita dar, como justo lo estaba diciendo, todo ese kit de habilidades de las personas que acuden a nuestros servicios y poder generar un proceso de intervención totalmente adecuado y adaptado. Entonces me despido de ustedes, un saludo y nos vemos el próximo martes en esta Escuela de Neurodesarrollo.